Jefes, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una invitada muy especial. Él es un amante de los deportes, es una persona muy apegada a los deportes que conozco desde hace cierto tiempo. Me ayudó bastante y a su servidor, el jefe deportivo, en sus inicios por los deportes. Y bueno, estoy con Bogar Isaac Romero, bienvenido. Hola Nico, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Bueno, el día de hoy, primero que nada, quiero presentarle un poco de lo que él hace. Él fue entrenador de fútbol de su servidor, el jefe deportivo, aquí en el Club Linces Mérida. Y bueno, también él es apasionado por los deportes en general. Ya estuvimos platicando aquí antes de la entrevista sobre sus gustos por los deportes. Y además él, pues, le gusta un deporte llamado Ultimate Frisbee, que es en el que nos centraremos en la entrevista. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta del día de hoy. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo es que tienes tu primer contacto con los deportes en general? Pues recuerdo mucho en la primaria que yo practicaba la danza folclórica. Aquí en el estado de Veracruz es algo que desde niños pues nos inculcan a algunos y pues mis papás decidieron meterme ahí. Y en los recreos, pues yo jugaba fútbol con mis compañeritos todo un año, casi todo un año estuve en danza hasta que el director, pues me vio jugar, le dijo a mi abuela y a mi mamá, como de, oiga, señora, también hay un equipo de fútbol, ¿no preferiría que sus hijos vayan a fútbol en lugar de a danza? Y entonces nos preguntaron, mi hermano y yo dijimos que sí, y a partir de ahí, creo que tenía como 6 7 años, empecé a entrenar fútbol en el equipo de la primaria. Y otra cosa que recuerdo es que durante toda mi infancia, justamente mi abuela salía a jugar con nosotros, con los vecinitos ahí de la unidad donde vivíamos, y nos enseñó a jugar tenis, nos enseñó a jugar béisbol, nos enseñó a jugar básquetbol, y bueno, otros juegos que no necesariamente eran deportes, pero que tenían que ver con alguna actividad deportiva. Entonces, en la primaria el fútbol y luego toda mi infancia, o sea, tuve contacto con algunas otras disciplinas, digo, no entrenamiento tal cual, pero al menos aprender a jugar. Normalmente de lo que sucede, pues la familia, los abuelitos más que nada, pues te inculcan los deportes. Por ejemplo, en mi caso, mi abuelo, pues le gusta mucho el béisbol. De hecho, muchas cosas que están aquí en la repisa, pues le pertenecían. Y pues de pequeño, pues sí le agarraba el gusto. En mi caso, yo empecé con la lucha libre, me gustaba mucho ver WWE, a John Cena más que nada. De hecho, acá tengo las figuras, están acá lejos, pero sí se Sí se logran ven, ver. sí se ven. Y pues sí, ahí de pequeño le coleccionaba mis figuras y así se empieza un gusto por los deportes que luego va creciendo. La segunda pregunta ya es aquí sobre el Ultimate es, ¿cómo tienes tu primer contacto y cómo comienzas a conocer y a practicar este deporte? El último lo conocí en la universidad, aquí en la ciudad de Jalapa. Bueno, yo estuve en la Universidad Veracruzana y hay un evento deportivo que se llama Interfacultades. El Interfacultades es este torneo de cada uno de los deportes que se practican. Yo jugué, bueno, obviamente jugué fútbol, soccer, fútbol rápido, estuve en el equipo de voleibol en algún momento, en el de básquet nada más para defender porque soy muy malo para anotar desde lejos, para lanzar, pero, o sea, yo me metí a todo lo que me invitaban. En algún momento pensé en meterme individualmente a jugar el torneo de tenis, el Interfacultades de tenis. Y entonces, pues obviamente me rodeaba de compañeros que jugaban también otros deportes, y uno de ellos me dijo, oye, va a haber un interfacultades de Ultimate Frisbee. Y yo, ¿y qué es eso? Dice, no, pues es un deporte, ahí nos van a enseñar cómo jugarlo. Y como justamente unos meses antes acabábamos de conocer a alguien que nos empezó a enseñar a lanzar el frisbee, pues dijimos, bueno, ya sabemos lanzar el frisbee, al menos vamos a ver de qué se trata. Entonces, los jugadores de aquí de Jalapa, los que ya tenían un rato, pues, practicando el deporte, hicieron esta iniciativa de que se repartieron en las facultades para que así cada equipo que se inscribiera al torneo tuviera un jugador experimentado y supiera un poco de qué se trataba y nos organizaba un poquito, ¿no? Entonces, te digo, nos hicimos nuestro equipo de la Facultad de Psicología y nos dieron dos jugadores experimentados
y ya jugamos, bueno, jugué por primera vez el Ultimate Frisbee, me gustó bastante, creo que no lo hice tan mal y ese fue mi primer contacto. Bastante interesante que, de hecho, eso es lo interesante de las escuelas, que normalmente hacen torneos, por ejemplo, en mi escuela se organizan torneos a veces de básquetbol entre profesores y alumnos y todo, y pues sí es bastante interesante para promover el deporte. La Correcto. siguiente pregunta es, el Ultimate es un deporte no tan conocido como algunos otros, como el fútbol, digamos, entre la población. Entonces, Sí. para las personas, para el público que nos está viendo, ¿nos podrías comentar algunas de las reglas y cómo se realiza el Ultimate en general? Sí, con gusto. Bueno, para empezar, el campo es muy parecido al de fútbol americano. Tiene zonas de anotación a los extremos, ¿ok? Y mide, pues tal cual, 100 metros de largo por 35, 36 metros de ancho. Entonces es un campo bastante grande. Se juega 7 contra 7. Es un deporte de conjunto y la idea del Ultimate es hacer goles, nada más que no son como los goles que conocemos del fútbol, sino más bien se parecen a los touchdowns del fútbol americano, que significa atrapar el disco dentro de la zona de anotación. Para ello, pues empiezas, supongamos que si eres el equipo ofensivo, recibes el disco y mediante pases tienes que ir avanzando con tus compañeros para llegar hasta la zona de anotación. Una vez que atrapas el disco, no puedes correr, a diferencia del fútbol americano, no puedes correr con el disco en la mano, te tienes que parar y pivoteas parecido al básquetbol para poder lanzar ya sea por un lado o por el otro el disco hacia alguno de tus compañeros. Tus compañeros sí se pueden estar moviendo libremente en el campo y bueno, así mediante pases vas logrando avanzar hasta que alguien lo atrapa dentro de la zona de anotación. El equipo contrario lo va a impedir. El equipo contrario sin jalar, porque es un deporte de no contacto, sin jalar, sin empujar, sin contacto básicamente, tiene que evitar que el disco pues lo atrape el rival. Si logran interceptarlo o si logran bloquear el disco, es un cambio de posesión, quiere decir que los que estaban a la defensiva pasan inmediatamente a ser ofensivos y a tratar de llevar el disco hacia la otra zona de anotación. Algo pues que hay que mencionar del Ultimate Frisbee es que se juega de manera mixta, bueno, se puede jugar varonil, femenil y también de forma mixta. Y una de las cosas más importantes es que es un deporte autorregulado. Quiere decir que no hay árbitros dentro de los partidos, incluso dentro de los torneos. Los jugadores tenemos que aprendernos el reglamento, porque que no haya árbitros no quiere decir que no haya reglas, solamente que nosotros mismos somos los que lo vamos a ir regulando. Y entonces, si llega a haber alguna infracción al reglamento, se tiene que hablar para resolver el conflicto, la situación que haya sido, y se sigue jugando. Ok, me parece interesante que, por ejemplo, distintos deportes pues van pues intentando solventarse por sí mismos e intentando crecer entre los demás deportes. Es bastante interesante. Yo en especial sí lo conocía porque pues conozco a Bogart pero en general no conocía algunas de las reglas. Nunca había escuchado hablar mucho de ese deporte en general y me parece bastante interesante. La cuarta pregunta que te tengo es, ¿cómo tú decides hacerlo formal? Porque he leído un poco de que pues eres parte de algunos grupos de Ultimate y pues te interesa bastante que el Ultimate es un deporte pues consolidado como tal y que sea más considerado formal entre las personas. Pues creo que algo que me gustó mucho es esta parte de que es un deporte muy entretenido y muy completo, ¿no? Para empezar. La otra cosa que me fascinó fue la parte de la resolución de conflictos mediante el diálogo y la honestidad, ¿no? Esto que tiene que ver con el que no haya árbitros. Entonces, nosotros empezamos, bueno, yo empecé a practicarlo ahí en la ciudad de Mérida y cada vez invitábamos a más gente. Pasaron muchos años hasta que por fin, digamos, teníamos un grupo grande y y lo que hicimos para empezar a hacerlo crecer ahí en Mérida fue que de los que éramos, hicimos algo parecido a lo del Interfacultades, hicimos un torneo para que nosotros nos dividiéramos e invitáramos a más gente. Pues esa liga ya creo que me parece que es la tercera la tercera edición que está sucediendo ahorita en la ciudad de Mérida para irlo haciendo crecer.
Y bueno, en otros lugares siempre he tratado de apoyar, ¿no? Si solamente estoy de visita en alguna otra ciudad, de ir a entrenar para, pues, para apoyar en lo que se pueda. Y ahora que regresé a vivir a la ciudad de Jalapa, pues también busqué un equipo en el cual involucrarme para hacerlo crecer. Entonces, pues las acciones que hemos hecho para hacerlo cada vez más, como dices, para consolidarlo, es eso, hacer demostraciones, exhibiciones, algunos cursos para niños, ¿no? Para jóvenes, para que más personas lo vayan conociendo. Esa es la intención, que vaya teniendo mayor difusión. Entonces creo que paso a paso se ha ido logrando ahí en Mérida. Digo, afortunadamente, a pesar de que yo ya no estoy ahí, bueno, logré juntarme con varias personas que tenían este mismo objetivo de hacerlo crecer y el proyecto por allá ya se está consolidando a tal grado de que ya hay una asociación yucateca de disco volador. Bueno, para finalizar, me parece muy interesante lo que nos comentas, que siempre estás buscando la manera de apoyar. Sinceramente, yo quiero comentar que esto es en verdad, Bogar, a mí en lo personal en el fútbol me ayudó bastante a crecer como jugador y sinceramente siempre he visto que se involucra mucho en todos los temas deportivos. Así que ya saben, les dejaré sus redes sociales para que conozcan un poco más de él. Y además que pues si ustedes les gusta el deporte y quieren conocer nuevos deportes tampoco tan conocidos, pueden investigar ustedes sobre el Ultimate y con este video complementar la información y si ustedes gustan practicar este deporte. Para finalizar, dentro del público que nos ve, hay muchos jóvenes, muchos de ellos les gustan los deportes, muchos de ellos practican deportes. Y bueno, tú, como amante del deporte, ¿qué recomendación o qué mensaje les darías a todos estos jóvenes? Pues primero que nada, que lo disfruten, ¿no? Que encuentren esa actividad o esos varias actividades deportivas que les hagan sentir bienestar. Este, Creo que practicar no solo uno, sino varios es algo que a mí me ha llenado mucho. O sea, me hace sentir bien decir, bueno, ya jugué fútbol, lo domino. Ahora quiero jugar voleibol, que me hubiera gustado conocerlo desde niño, practicarlo desde niño, pero no importa la edad que tienes, siempre te puedes acercar y si te divierte y si te llama la atención, pues atreverse, ¿no? Porque justamente eso que mencionas, cuando somos niños, a veces son nuestros papás los que nos dicen a dónde vamos a ir, pero también nosotros podemos en algún momento alzar la voz y decir, oigan, ¿qué tal que ahora quiero practicar béisbol, ¿no? Por ejemplo. Y entonces así ya vas dominando y practicando ciertas actividades. Entonces, si ya dominaron uno, atrévanse a conocer otro, porque al final también eso pues les va a ayudar en su vida, ¿no? Ser más versátiles, adaptarse a cosas diferentes y sobre todo a cosas nuevas. Podemos siempre sacar de esas habilidades deportivas o físicas, pues llevarlas a nuestra vida cotidiana, ¿no? A otras situaciones quizá. Entonces, atreverse a hacer algunas cosas nuevas y sobre todo, como te decía al inicio, que lo disfruten. Eso es lo más importante. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Bogar, por tu tiempo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muchísimas gracias por comentarnos sobre el Ultimate. Es un deporte muy interesante. Ya saben que si ustedes gustan practicarlo, les dejaré sus redes sociales. Y también, si ustedes quieren que hagamos más videos hablando de Ultimate, si quieren que volvamos a invitar a Bogar para que nos comente un poco más de este gran deporte, no olviden suscribirse y darle a like, seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, espero les haya gustado. Muchísimas gracias, Bogar, y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.